Enlazamos la comunicación hasta California, donde se encuentra nuestro colega periodista Manuel Ortiz, periodista y sociólogo mexicano que, bueno, pues está siguiendo de cerca todo esto. ¿Cómo ves las cosas? Manuel, bienvenido al programa. Gracias por tu presencia, como siempre. ¿Cómo estás, querida Carmen? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Pues, ¿cómo ves todo este programa? El panorama que ya describieron, lo dices como un cóctel, y así es. Se espera que las protestas van a seguir. El día de ayer, el presidente Donald Trump, luego de su deslucido desfile militar y celebración de cumpleaños, y las masivas protestas en más de 2,000 lugares, pide al ICE que incremente las deportaciones y las detenciones de inmigrantes indocumentados, sobre todo en ciudades gobernadas por demócratas. Esto quiere decir que la cacería de mexicanos, porque yo así lo veo, hay una cacería de mexicanos. Obviamente no solo son mexicanos a los que está deteniendo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, pero definitivamente lo podemos ver. Hay una cacería de mexicanos que viene acompañada también de una narrativa y de una campaña en contra de los mexicanos. Recordemos que hace unos días, Kristi Noem, secretaria de Seguridad, en algo que me parece un disparate, pero un disparate peligroso, dijo que la presidenta de México estaba alentando las protestas violentas. Y esto luego de que se ha reiterado, pese a que las protestas no tienen un solo liderazgo, sí hay ciertas organizaciones que están detrás de las manifestaciones y han insistido, han hecho hincapié una y otra vez en la no violencia, en un principio fundamental de no violencia. Las protestas en su gran mayoría han sido no violentas. En Los Ángeles vimos a la policía reprimir a manifestantes que estaban completamente manifestándose sin violencia, pero recalco este discurso de lo que dijo Kristi Noem hace unos días, tiene eco también en medios de comunicación locales, muy tirados a la derecha en los Estados Unidos, porque lo veo como una campaña muy peligrosa, donde se busca estigmatizar a los mexicanos, a México, a vincularnos con violencia, con vandalismo. Y habría que recordar que incluso, porque a veces se dice aquí que son protestas de mexicanos, estas protestas, repito, si bien no tienen un solo liderazgo, habría que recordar que comenzaron con el movimiento 50-51, que es 50 protestas, 50 estados, un movimiento. Todo comenzó en la plataforma Reddit del 5 de febrero, y fue un movimiento muy espontáneo a inicios del gobierno de Donald Trump para oponerse justamente a las medidas que ya anunciaba en ese momento. Obvio que con el paso del tiempo, este movimiento 50-51 se ha fusionado con otros movimientos más, y con este movimiento No Kings, no hay reyes en los Estados Unidos, y que eh, una de las consignas o las banderas principales es alto a las redadas y a la violencia en contra de los migrantes, pero no solamente contra los y las inmigrantes, sino que hay todo un paquete, todo un combo, como bien lo mencionabas, ¿no? Pues sí, estamos frente a este programa y pues al final de cuentas están varios elementos que están simultáneamente ocurriendo, Manuel. En relación al tema de personas relacionadas con el partido Morena, también se abre esta discusión sobre si efectivamente hay o no una participación en las expresiones más extremas y este partido político. Hay quien plantea, oímos a Anabel Hernández la vez pasada que nos decía que estaban bajo investigación asuntos relacionados con Morena. Hay quien dice no está vinculado Morena ni sus organizaciones, que son varias células o varias organizaciones vinculadas a este partido oficial en México. En tu experiencia directa, ¿qué me dirías al respecto? Yo te diría que es un disparate. Yo aprecio mucho, respeto mucho a Anabel Hernández, pero en esto sí, yo diría que es un disparate. Yo estoy, te podría decir, si no es que en todos los chats de las
los principales chats nacionales de migrantes, incluyendo los de Morena, y se ha insistido en todo lo contrario, que las manifestaciones sean no violentas, porque lo que tenemos ahí es una persecución en contra de los mexicanos. Y hay que recordar que todo esto se está dando en el contexto también de esto que está pendiente de aprobación, que es el paquete de impuestos o de gastos promovido por Donald Trump, en donde nos quieren imponer un 3.5 de impuesto a las remesas, el llamado The One Bill and Beautiful, no, The One Big and Beautiful Bill, la única grande y hermosa ley. Los grupos, incluyendo los de Morena, tienen muy claro que este es un momento que hay que tener mucho cuidado en cómo se hacen las cosas, porque lo que se quiere es convencer a los senadores, porque ahora le toca al Senado tomar la decisión, a los senadores de que no se imponga este impuesto a las remesas. En este contexto, yo no he visto a nadie, absolutamente a nadie, a ningún grupo de todos estos chats, hacer un llamado a la violencia. De hecho, a veces en los grupos, no solamente de Morena, pero en los grupos de migrantes, en las radios comunitarias, se debate si sacar o no banderas, que eso es otra cosa. Pero, pero no, regresando a lo dicho por Anabel Hernández, a mí me parece incluso pues muy peligroso que lo diga, que lo repita, porque eso es lo que dicen aquí los medios de ultraderecha, desde luego que sin ningún fundamento, sin ninguna prueba, ¿no? Pues al final está este punto porque de que está ocurriendo y alguien está generando una tensión mayúscula, como diría el gobernador de California, Manuel, el señor Newsom. No hagan lo que Donald Trump quiere que hagan, que es generar un clima de esta naturaleza que alimenta pues la crítica a las y los mexicanos, que alimenta un caldo de cultivo de este calibre. Digo, desde luego, en cualquier movimiento social siempre va a haber gente ahí, va a existir la idea de que si fueron sembrados, que si quiénes son estas personas. Lo que te podría decir, y yo he estado cerca de algunas de estas personas, ni siquiera hablan español, muchos de ellos. Entonces, y repito, yo por eso lo vinculé sin echar culpas a nadie, pero esto no es solamente un movimiento de mexicanos o de latinoamericanos en contra de las redadas. Este es un movimiento mucho más extenso en contra de las distintas medidas del presidente Donald Trump. Por eso comencé con el movimiento 50-51, porque como ese movimiento se juntan otros movimientos, el movimiento pro-Palestina también. Y todos los movimientos han hablado, o en todos los distintos grupos se habla de hacerlo de manera pacífica. Ahora bien, que haya individuos, y lo pongo así como individuos, que en efecto, que se van quedando además en las protestas, tú los vas viendo en la parte de hasta atrás, y sobre todo al finalizar las protestas, es cuando no falta alguien que arroja una piedra en contra de algún cristal, una piedra en contra de alguna patrulla, en contra de la policía, pero también hay que decir, muchas veces ha sido la misma policía quien avienta los caballos, quien comienza las agresiones en medio de una manifestación que viene completamente pacífica. Y decíamos, fueron 2,000 lugares en donde se dieron manifestaciones. Claro que es muy escandalosas estas imágenes de violencia, pero si tomamos en cuenta que millones de personas salieron a manifestarse en los Estados Unidos en al menos 2,000 puntos. Esta es una manifestación y ha sido un movimiento muy pacífico, pese a lo que podamos ver ahí, pese a estas imágenes. En general ha sido un movimiento muy ordenado y muy pacífico. Ahí está, sí, definitivamente ese testimonio tuyo ha coincidido con otros que podemos escuchar, que hemos podido escuchar. En general, la gente va pacíficamente a protestar como tiene derecho. En general, las manifestaciones son de esta índole, pero efectivamente hay también estas escenas que son las que se reproducen amplísimamente y que generan este clima para pues construir o para remarcar lo que Donald Trump está diciendo, que esto es una insurrección, que nos han invadido, y este discurso tan fuerte que tiene Donald Trump y que coloca el tema migratorio en una dimensión pretende de carácter criminal. Así que es muy importante escucharte directamente, Manuel. Te aprecio tu presencia aquí, estando donde estás, en la mismísima California,
en los Estados Unidos y compartiendo esto que te apreciamos muchísimo esta mañana. Seguiremos hablando, Manuel. Gracias por tu presencia y hasta la próxima.